Bien, continuando con el tema de instalaciones de gas combustibles en la vivienda, hoy continuaremos en el sentido del flujo del gas combustible que ocurre con las cañerías internas. Bien, las cañerías internas de gas propano o de gas natural o gas butano se fabrican de dos tipos. De acero revestido con una pintura protectora anticorrosiva y a su vez de alta resistencia mecánica también, de base epoxídrica, que se denomina acero revestido con pintura epoxi, o en el mercado directamente se le llama caño epoxi para gas y ya se entiende que es de acero con este revestimiento, ¿sí? Estos son los caños de los que estoy hablando. Como pueden ver, son de acero, tienen un considerable espesor y afuera tienen un revestimiento que es esta pintura amarilla que viene fijada en hornos y que, bueno, tiene una alta resistencia mecánica. No quiere decir que no pueda ser dañada por algunas herramientas, mordazas. Como pueden ver, esta tiene algunas marcas porque ha sido trabajado, pero aún así tiene una buena resistencia mecánica y ofrece una protección a la corrección que es muy importante, ya que, como les comenté en otro momento, en otro tiempo, se debía hacer una serie de tratamientos exterior al caño, colocándole pintura asfáltica y velos textiles en varias capas para protegerlo de la corrosión. Hoy el caño ya viene listo, preparado para ser utilizado sin ningún aditamento, ¿no? Además de este caño, apareció luego otra variante con el plástico, que es el caño de acero revestido con polietileno, que es el caño de este tipo. ¿Ven? Tiene adentro el caño de acero y luego un revestimiento generoso de polietileno, del cual ya hemos hablado porque mencionamos que en las cañerías exteriores, en las redes exteriores, hoy por hoy el material del caño que se utiliza es polietileno. Acá tengo un caño puro de polietileno sin acero, que es el utilizado en las cañerías de distribución exteriores. Este caño no se utiliza interiormente en las viviendas, está prohibido su uso, ¿ok? O sea, dentro de las viviendas se pueden utilizar o bien el caño de acero con un revestimiento de pintura epoxi, o bien el caño de acero con revestimiento de polietileno. Inclusive dentro de las viviendas, este caño de acero con recubrimiento polietileno únicamente debe utilizarse cuando está empotrado, ¿ok? No va cuando está fuera de las paredes o fuera del contrapiso. Por ejemplo, cuando va suspendido por una losa arriba del cielo raso, no se coloca este caño. Tiene que ver eso con una prevención con respecto a incendios, donde las altas temperaturas pueden fundir el plástico y de esa manera, como las uniones se realizan mediante un elemento plástico, que ahora vamos a hablar de eso, al fundirse estas uniones, se desprenderían los dos caños y se produciría la pérdida de gas, ¿ok? Cosa que no ocurre en el caso de estos elementos de acero con recubrimiento epoxi, porque tienen otro sistema de unión diferentes de los que están recubiertos con polietileno,
¿sí? Tienen otro sistema de unión a rosca, de los cuales vamos a hablar también, y por eso cuando van a instalar las cañerías fuera de las mamposterías, sí o sí tienen que utilizar este sistema de acero con recubrimiento epoxi, o vamos a ver los accesorios después, con uniones roscadas. ¿Mm? Luego tenemos los accesorios. Los accesorios serían las curvas, los codos, las T, perdón. En este caso acá pueden ver una curva a 90 grados, ¿sí? Macho-hembra. Este sería el extremo macho, que tiene la rosca hacia afuera, y el extremo hembra, que tiene la rosca adentro, ¿sí? Bueno, todo gran abanico de accesorios los pueden ver en la folletería, que pueden bajar de la red, según la marca. Inclusive creo que algunas ya hemos colgado en el aula virtual Moodle, ¿sí? Bien, como accesorios, inicialmente se generan algunos de hierro galvanizado, fundición maleable, se le conoce también como fundición maleable, cuya diferencia es que no trae el recubrimiento epoxi. Y antes se comenzó a utilizar esas. Y luego en obra se les realizaba la protección contra la corrosión aplicándole una cinta, de la cual está escrita más abajo, Poliwar, que les voy a mostrar luego del recreo, les muestro, porque creo que tengo una, no la encontré todavía esta mañana, pero creo que tengo una cinta Poliwar y se la voy a mostrar. Entonces, una cinta que tiene una parte de goma que se va adhiriendo a ella misma, y una parte exterior con un recubrimiento plástico, y se va enrollando en los accesorios protegiéndolo. En el caso de que el accesorio sea de fundición maleable y no tenga de fábrica esta protección de pintura epoxídrica. ¿Está? Luego vienen, como pueden observar, este accesorio que ya viene de acero con revestimiento de pintura epoxídrica. Ya viene así. Y luego también la gama de acero con revestimiento polietileno también puede traer ya sus accesorios de la misma manera, ya fabricados. Entonces el sistema es completo, ¿sí? Como protecciones existe la pintura epoxi, que se la puede también aplicar en obra, es decir, se puede comprar la pintura epoxídrica y aplicarla en obra. En ese caso hay que tener cuidado con la aplicación porque es tóxica. Los vapores que despide esa pintura son tóxicos, entonces el personal que la aplica mediante soplete o pincel, bueno, según las instrucciones que traiga la pintura, lo debe hacer con protecciones adecuadas de las vías respiratorias superiores. Entonces, en el caso, por ejemplo, que se aplique, que se coloque en fundición maleable, se podría aplicar ese tipo de pintura, ¿sí? O si en algún momento con el manipuleo, el trabajo se ha dañado parte de los caños con las pinzas, entonces es posible aplicar un poco de esa pintura, ¿sí? Luego está la cinta Poliwar, que es lo que les acabo de comentar recién, y en el caso que la cañería vaya enterrada, por algún tramo tenga que ir enterrada, y no me refiero ahí en el contrapiso, sino me refiero, por ejemplo, en un patio bajo tierra, ¿sí? Que vaya enterrada por un terreno vegetal o por suelo. En ese caso, arriba del tramo donde está
instalada la cañería, se debe colocar una protección que puede ser, por ejemplo, unos ladrillos colocados uno al lado de otro, que ofrezcan cierta resistencia cuando alguien, por ejemplo, quiere realizar alguna excavación con una pala, ¿no? Si viene alguien con una retroexcavadora, bueno, va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, siempre que se hace así grandes intervenciones hay que primero averiguar si no existe algún tipo de instalación que no esté a la vista, que esté enterrada. Pero con una cama de ladrillo, se llama cama de ladrillo, colocar todo en un mismo nivel, justo arriba, así separado 20 centímetros de la cañería, que va enterrada 30, 40 centímetros de nivel de suelo, arriba, 20 centímetros, una cama de ladrillos, e inclusive colocar una cinta de advertencia que es de plástico, una pequeña red de plástico así de 20 centímetros de ancho, se compra por ciertas longitudes, y esa red de plástico, porque es como un mallado de plástico, tiene en el centro una cinta de plástico también, que arriba lleva la nomenclatura gas, cada, no sé, 30 centímetros, dice gas, 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 gas. Entonces, si alguien se pone a excavar, se encuentra primero con una resistencia, dice, epa, ¿qué está pasando acá? Y luego llega a observar que está la cinta de advertencia, bueno, sabe que hay un poco más abajo, hay un caño de gas. ¿Por dónde se pueden llevar las cañerías internas de gas? Bueno, la distribución del gas, el diseño de la distribución del gas por cañería dentro de la vivienda puede contemplar que estas vayan, por ejemplo, embutidas dentro de las paredes. En este caso hay una NAC, una norma NAC 200, norma argentina del gas, que ya aplica por dónde deberían llevarse las cañerías de gas dentro de la vivienda en las paredes. Esa norma todavía está en discusión pública, igual una copia ya la hemos colocado en el aula virtual Moodle, porque es muy interesante, ya que acota los lugares por donde llevar las cañerías, lo cual está bueno, porque entonces uno podría prever si va a realizar alguna intervención en alguna vivienda, una refacción, una ampliación, tener previsto que en ciertos lugares puede llegar a haber cañerías de gas. Entonces, por lo que estuve observando en esa nueva NAC, indica que desde los encuentros verticales de paredes, de muros, de mamposterías, 30 centímetros a partir de ese vértice, y verticalmente esa franja de 30 centímetros en una dirección y en la otra dirección, serían las áreas por donde se podría colocar los caños verticales que lleven gas, ¿sí? Luego también es posible llevarlos horizontalmente, y ahí también se indica por qué lugares se podrían llevar horizontalmente. Normalmente, hoy por hoy, horizontalmente los caños en las mamposterías se llevan a 1 metro, 1 metro de altura. ¿Por qué? Porque tenemos artefactos que alimentar con gas. Los más normales dentro de las viviendas familiares pueden ser las cocinas, o pueden ser los termotanques o calefones, ¿no? Las cocinas tienen, así por una regla, por una regla de uso, ¿no? Por ergonometría, la parte superior a 85 centímetros de nivel de piso terminado. De modo que si la cañería pasa a 1 metro,
estaría en una buena posición para realizar derivaciones hacia abajo, colocar una llave de paso y alimentar al artefacto cocina. ¿Está bien? En cambio, los calefones se suelen ubicar en una forma más elevada, ¿no? A partir de 1,50 m hacia arriba, 1,50 m en la parte inferior del calefón, hacia arriba. Entonces, al pasar a 1 metro, la cañería horizontal, se puede hacer una derivación hacia arriba, ya que, por ejemplo, en el caso de los calefones, el ingreso de gas está por la parte inferior, justo en el centro del ancho, en el centro del ancho inferior del artefacto. Ahí suele estar la acometida de gas del calefón, ¿no? Entonces, si la cañería pasa a 1 metro de altura, puede ser 1 metro, 1,20 m, pero bueno, 1 metro andaría bien, ¿no es cierto? Porque de paso ahí pasa por debajo de los aventanamientos normalmente. Da la posibilidad de hacer la derivación, colocar una llave de paso y ahí acometer al termotanque en la parte superior. De esa misma manera ocurre con los termotanques, bueno, porque siempre los termotanques de colgar, digamos, los que van elevados, ¿no? No los termotanques de pie que van apoyados en el suelo. Porque el gas llega y acomete normalmente cerca del quemador, y el quemador, tanto en los acumuladores instantáneos de gas como los otros, están en la parte inferior. Recuerden siempre que en el caso de que lleven empotradas por las paredes o por el contrapiso, pueden colocar el caño de acero con recubrimiento polietileno. En cambio, si van a llevar fuera de las mamposterías o de los contrapisos, si va a ser suspendida, por ejemplo, o adheridas a las paredes, pero no empotradas, deben usar el caño de acero con recubrimiento de epoxi. Bueno, pueden llevar por contrapisos también, sobre cielo raso. En ese caso, la cañería puede estar suspendida de una losa con los elementos de fijación necesario, correspondiente, que suelen ser unas chapitas que traen muchos agujeros, muchas perforaciones. Entonces, con esas perforaciones se va regulando la altura y se va dejando perfectamente horizontal la cañería. Recuerden que ya no es necesario que la cañería tenga una cierta inclinación, como antes se hacía, ya que el gas traía incorporado vapor de agua, porque las uniones eran mediante arandelas de neoprene y necesitaban cierta humedad para no resecarse y luego resquebrajarse y luego entonces perder el gas. Hoy por hoy, como los sistemas de uniones son diferentes, ya no es necesario el vapor de agua. Por lo tanto, no se condensa vapor de agua dentro de las cañerías, por lo tanto, no es necesario realizar con las cañerías con cierta inclinación. Le digo esto porque puede ser que en algunas fotografías de las reglamentaciones antiguas todavía encuentren esta situación, ¿no? Y todas las cañerías internamente en las viviendas se realizaban con una inclinación hasta un punto más bajo donde se generaba un pequeño sifón con un tapón hacia afuera. Entonces en ese sifón se iba acumulando el agua hasta que tapaba una parte de la cañería y la gente se daba cuenta de que había agua en todo el sifón, cortaba la llave de gas, abría el tapón, sacaba el agua, volvía a cerrar y habilitaba el servicio nuevamente, ¿sí? Bueno, hoy por hoy eso no ocurre. Entonces la cañería puede ser perfectamente horizontal. Cuando se realizan, cuando se llevan las cañerías por paredes o por contrapiso,
cuando van, digamos, enterradas, no a la vista, bueno, les recomiendo, por supuesto, que hagan algún plano conforme a obra, luego saquen fotos y hagan un plano como para que quede para el propietario de la vivienda por dónde están las cañerías, ¿sí? Entonces, cualquier intervención futura que se quiera hacer en la vivienda, modificaciones, ampliaciones, refacciones, se tenga la información de por dónde está pasando la cañería. ¿Está bien? Bueno, perfecto, sigamos. Cualquier duda, utilicen el chat o abran el micrófono, no hay problema. Bueno, acá tienen unas fotografías de lo que son estos dos materiales que se utilizan hoy por hoy en lo que es la instalación de gas interna en las viviendas, ¿sí? A la izquierda tiene todo lo que es acero con recubrimiento epoxi, que como pueden ver tiene una gran gama de accesorios, bujes, reducciones, codos, curvas, macho-hembra, hembra-hembra, T. Acá pueden observar en esta T, esa que yo le dije el otro día, T a caballo, donde dos diámetros son iguales y hay un tercero que es diferente, ¿no? Ese se suele utilizar cuando se llega con la cañería a un punto de perturbación, es decir, donde cambia el caudal antes y después de esa T. Pero esos son elementos, como les comento, es de difícil acceso, por lo menos acá en esta ciudad, ¿no? Ahí hay un tema, no hay demanda, entonces los comerciantes no lo traen. Y como no lo traen, acá ya sabemos que no hay. Entonces es así se pide igual, pedimos, ¿no tenés eso? No, no, eso no tengo, no traigo porque nadie pide, qué sé yo. Bueno, te estoy pidiendo, tráeme, necesito. Pero bueno, hacemos lo más sencillo, que es colocar todas las T del mismo diámetro, todas las acometidas y salidas de la T del mismo diámetro, y luego utilizamos bujes de reducción, ¿sí? O cuplas de reducción. Que ahí pueden observar distintos tipos. Bueno, eso lo pueden ver todo en la folletería, los tipos de accesorios. Aparecen acá, pueden ver estos manguitos, que son ya elementos que vienen de ciertas longitudes, ¿ven? Distintas longitudes, y que ya vienen con rosca macho realizadas en los extremos. Entonces no hay que realizar esa rosca en obra, ¿sí? Pero si no, se realiza en obra, no hay ningún problema. Ocurre que, bueno, imagínense, las tarrajas son más grandes, hay que fijar los caños con unos trípodes metálicos para que queden bien firmes y entonces usar unas tarrajas grandes, porque, ¿se acuerdan ustedes? Cuando vimos agua, yo le traje una tarraja chiquitita para roscarla del extremo de un caño de media pulgada, de 13 milímetros, y lo que costaba eso, ¿no? Bueno, súmenle de que sea un diámetro mayor y súmenle de que sea acero lo que tengan que rebanar para formar los filetes de la rosca externa, ¿no? Bueno, por lo tanto, hacerlo en obra se hace, no hay problema, porque los caños hay que cortarlos a cierta medida y luego roscarlos. Se hace en obra, no hay problema, pero es todo un trabajo. Si se puede facilitar eso, se puede comprar directamente los elementos cuando son tramos cortitos, por ejemplo, desde una derivación hasta la cometida a una cocina o a la cometida de un termotanque. Entonces se utilizan estos manguitos, estos segmentos de caño que ya vienen, se compran, que ya vienen con los extremos
roscados, ¿sí? Y de distintos diámetros. Bueno, pueden observar que vienen todos distintos diámetros. Y esta es una importante pieza, que es la unión doble, que ustedes ya conocen porque se utiliza también en agua, bueno, que es otro fluido, entonces hay mucha similitud. Entonces esta pieza, unión doble, que tiene 3 partes, ¿no? Es la que puede separar una parte de la cañería de otra parte de la cañería. Entonces es muy importante también esta pieza unión doble que acá también existe, ¿sí? Acá tenemos otra unión doble con un cambio de hembra macho, curvas, codo macho hembra, codo hembra hembra. Fíjense esta unión doble, qué grande que es. Bueno, en fin, no son muchos tipos de accesorios, pero hay de varios diámetros. Y los bujes de reducción, vieron que acá tienen este sistema que es todo hembra-hembra, y acá tienen otra reducción que es macho-hembra. Uno se llama buje de reducción y otro cupla de reducción. Los saltos en esas reducciones no hay de cualquier tipo. Es decir, por ejemplo, no hay de 3 pulgadas a media pulgada. No. Esos saltos hay que ver cómo ofrece la fábrica, y si uno tiene que hacer un salto muy grande entre rangos de diámetros, entonces a veces tiene que colocar 2 cuplas de reducción, ¿no es cierto? Porque tienen que hacer 2 saltos para llegar desde un diámetro mayor a otro mucho menor, ¿no? Pero bueno, eso lo van a ir viendo ustedes, no es nada difícil, nada de otro mundo. En el caso de acero con recubrimiento epoxi, las uniones se realizan, como pueden ver, mediante sistema de roscado. El sistema de roscado explica la unión entre una terminal macho y una terminal hembra, ¿sí? Ahora bien, el gas es un fluido muy liviano y por lo tanto debe tenerse en cuenta su estanqueidad. Para eso, inicialmente se fabrica un sello que se realizaba, y se realiza todavía, algunos lo hacen mediante 2 elementos: el litargirio y la glicerina. El litargirio es un polvito amarillo que, unido a la glicerina en forma líquida, glicerina líquida, ¿no? Que es un líquido de alta densidad, al mezclarlos resulta un producto que fragúa y endurece. De modo que lo que se hizo siempre antes de la venida de otra solución, y inclusive se sigue haciendo todavía, es mezclar en pequeñas cantidades litargirio con glicerina y removerlo hasta que llega a un color anaranjado. Cuando llega al color anaranjado, quiere decir que ya la unión está correcta, terminada, la mezcla, digamos, está correctamente realizada, y a partir de ahí se coloca una vuelta en la rosca macho, que fue previamente limpiada, igual que la rosca hembra, con un paño, y se le realiza en la rosca macho una vuelta en la parte final del cañón, donde comienzan los filetes. Y ahí se produce entonces la unión con el otro elemento, que puede ser, por ejemplo, un manguito, o una curva, o un codo hembra, ¿sí?
Esa mezcla de litargillo y glicerina tiene un cierto tiempo abierto, es decir, un tiempo hasta donde se puede utilizar porque después fragua y se endurece. Entonces, eh, se tiene unos 10 minutos más o menos de tiempo abierto, se llama, durante el cual se puede trabajar. Por lo tanto, se hace en pequeñas cantidades para poder utilizarla en 3, 4 uniones. Y bueno, de esa manera, listo después fabricar otra pequeña cantidad, ¿no? Lo que se suele agregar también son unas fibras vegetales, cáñamo, se le llama, que se compra, cáñamo, una fibra vegetal clara, así, color beige, y que forma así unas pequeñas, como unos hilos, y se le coloca también esos hilos como para darle un poco más de flexibilidad a esa masa que no sea tan rígida. Porque el problema que puede tener es que una vez que fragúe, queda endurecida y luego si hay que hacer algún movimiento en la cañería como para reacomodarla dentro de la pared o algo por el estilo, ese movimiento puede llegar a quebrar esa capa que justamente trata de lograr la estanqueidad, y si la quiebra ya se produce pérdida de gas. Entonces hay que trabajar con cuidado en el caso de que se trabaje con litargiro y glicerina y se coloca ese cáñamo, esa fibra vegetal, para ablandar un poco y que sea un poquito más flexible, ¿sí? Con el tiempo aparecieron otros elementos, pastas de uniones de uniones roscadas de cañerías de gas, como la que observan a la derecha ahí de la pantalla, pastas de litargirio, que tienen ya otra concepción y que no fragúan, permanecen elásticas. Entonces eso está muy bueno, las pastas aprobadas le llaman, porque se colocan, así como ven ahí en la foto, una sola vueltita, ojo, no varias vueltas, porque varias vueltas después arrastra todo, se pierde material hacia el fondo, se puede inclusive perder la estanqueidad. Una sola vueltita al inicio de la cañería, y esta pasta entonces, que se aplica fácilmente, de esa manera, produce también la estanqueidad con el beneficio de que si hay que mover un poco el caño, no se quiebra porque no llega a fraguar y endurecer. ¿Está bien? La contra es que es más cara que el litargillo y glicerina y hacer la mezcla y eso, bueno, es más cara. ¿Está bien? Bueno, esos son los pros y los contras. Obviamente, si yo tengo que recomendarle, le digo que utilicen pastas aprobadas y listo, ¿no? Les asegura mayor rapidez en el llevado adelante de la colocación de las cañerías. ¿Está bien? Bueno. Eso es en lo que respecta al material acero con recubrimiento epoxi. En el otro caso, el acero con recubrimiento de polietileno, como pueden observar, inclusive tienen más accesorios. Pueden observar acá abajo que ya existen unas llaves de paso que vienen con parte de la cañería de acero con recubrimiento polietileno, preparadas para el sistema de unión que tiene este tipo de material. El sistema de unión de este tipo de material puede ser por termofusión o por electrofusión. Esto más o menos ya lo habíamos visto nosotros también en agua, ya que la termofusión también se ve con los materiales que conducen agua, ¿no? El polipropileno. Bien, acá también existe entonces ese aparatito, una termofusión, que se utiliza mediante un artefacto, la termofusora, que es una plancha que se calienta, que tienen dos tetones, uno para cada lado, y esos
esos elementos van en función de cuáles son los diámetros que se van a unir, los diámetros de cañería o de accesorios que se van a unir. De esto ya hablamos en agua, pero lo repetimos, no hay problemas. Entonces se calienta la termofusora y se calientan estos dos pequeños elementos que salen hacia ambos lados. Uno que es un macho, que es para el accesorio hembra, y del otro lado tiene un tetón así hembra, donde se introduce el caño, ¿no? Entonces, de un lado se funde la parte interior del accesorio, del otro lado se funde la parte exterior del caño, y a partir de ahí, de una cantidad de segundos que está preestablecido según el diámetro del accesorio del caño que se va a termofusionar, cuántos segundos quedan, hay que dejarlos estáticos en la termofusora, y luego se quitan y se produce la unión, ¿no? En el lugar. Se lo hace así a mano, o a veces se lo hace, obviamente, dentro de en la mampostería, donde ya están colocados en su lugar definitivo. Ahí se produce la unión, se los une, y unos segundos se debe permanecer estático para que se produzca la fusión. No hay que mover en ese momento la unión, y al cabo de unos segundos ya queda rápidamente, en pocos segundos, pero hay que mantenerlos quietos. Ahí se produce la fusión en ese momento, y luego queda un solo material plástico, un solo material plástico entre el accesorio y el caño. Para eso se mide bien hasta dónde se produce, se marca. Bueno, hay toda una serie de pasos para usar la termofusora que bueno, es una cuestión sencilla, pero hay que tener en cuenta. Hay muchos tutoriales en YouTube sobre ese tema, inclusive creo que hemos subido uno, inclusive de una de las fábricas, de cómo se realizan las termofusiones, ¿no? Para no estar acá explicando todo, porque además depende de cada termofusora. Bueno, pero básicamente es así. Se marcan bien hasta qué profundidad se debe meter los elementos dentro de los tetones de la termofusora. Entonces queda marcadito hasta dónde meterlos. Se dejan tantos segundos como indica el procedimiento, las instrucciones. Luego se produce la termofusión y se deja unos segundos para que se produzca la unión, y listo, queda terminado. La segunda forma de unión sería la electrofusión, que de eso vimos un poquitito en las clases pasadas cuando vimos el tema de la montura para las derivaciones a cometida domiciliaria desde la red externa. ¿Se acuerdan que le mostré acá una montura y que tenía dos bornes arriba, y ahí le expliqué un poco lo que era la termofusión? Bueno, de esa misma manera hay algunos elementos, como pueden observar acá a la derecha, tenemos dos manguitos con los cuales se puede termofusionar, se puede electrofusionar, ¿sí? Como pueden observar acá, estos manguitos tienen dos bornes hacia arriba. Bueno, esos dos bornes se conectan a la máquina electrofusora, ¿no? Y esa máquina electrofusora es la que da la cantidad de potencia que necesita durante el tiempo que se necesita. Todos esos datos, según todos los datos que indican en el accesorio. El accesorio ya viene con un código de barra, y la electrofusora tiene un lector de código de barra. Entonces, simplemente lee ese código de barra del artefacto y ya carga todo. La potencia, el tiempo que tiene que mandar esa potencia para la resistencia que existe en la parte interna superficial interna del manguito para que se produzca la termofusión.
la electrofusión, perdón, y luego cuánto tiempo se debe quedar detenido sin tocar esa unión hasta que se produzca la fusión y avisa cuándo se terminó el proceso, todo eso, ¿no? Y si no, la etiqueta del accesorio tiene una cantidad de números también, o alfanumérico, no recuerdo en este momento, que se pueden ingresar manualmente en la electrofusora, ¿sí? Entonces, de esa manera, si no hay lectora, no importa, se puede meter manualmente en la electrofusora, ¿tá? Bien, acá tienen toda una serie de elementos, ¿no? E inclusive varios son de transición entre sistemas de acero y sistemas de polietileno. Ya que en una vivienda, por ejemplo, podemos llevar parte de la instalación con materiales de acero con recubrimiento epoxi y luego parte de la instalación se puede hacer de acero con recubrimiento polietileno. Me pasó acá en Oberá, en un edificio, donde desde los recipientes de gas GLP se llevó la cañería de acero con recubrimiento epoxi, exteriormente, suspendida por el cielo raso, y luego verticalmente, exteriormente, por un patio interno, hasta los distintos departamentos. Y luego al ingresar en cada departamento por el contrapiso, ahí se produjo una transición entre acero con recubrimiento epoxi a acero con recubrimiento de polietileno. Internamente en la vivienda, la cañería fue por contrapiso y luego se elevaba dentro de las paredes. Por lo tanto, dentro de la vivienda todo fue acero con recubrimiento de polietileno hasta llegar a cada uno de los artefactos. Entonces, ahí se produce una transición y por eso hay elementos de transición dentro de toda esta cantidad de accesorios que tiene acero con recubrimiento de polietileno. ¿Sí? Acá tienen una termofusora, pero esto es para caso de redes, como pueden ver, ya que no es acero con recubrimiento epoxi, sino es simplemente acero con recubrimiento polietileno, sino simplemente polietileno. O sea que esto es una termofusora grande, como pueden observar, para el caso de redes, ¿no? Es una pequeña demostración que se hizo en el Consejo Profesional de Ingeniería, acá en Oberá, que asistimos el ingeniero Laporta y yo, para ver cómo funcionaba esta gran termofusora. El hombre acá, el operario, está tomando con su mano izquierda la plancha que tiene una temperatura elevada y se coloca en este lugar que tiene unos rieles, y esos rieles van apoyando los dos extremos del caño, porque acá la unión no es macho y hembra, sino que es a tope directamente, ¿no? Y luego de una cantidad de tiempo que va a depender del diámetro que tenga que unirse, de la cañería que tenga que unirse, luego se separan los dos caños, se saca la plancha esta que él está sosteniendo acá, se la retira y luego se vuelve a unir los dos caños, siempre con el sistema de desplazamiento sobre rieles, los rieles azules, esto acá, se vuelve a unir, se los presiona un cierto tiempo y de ahí obtenemos acá, como pueden ver, la unión, cómo queda la unión a tope, que bueno, queda acá esta rebaba hacia afuera y también hacia adentro, pero evidentemente esa rebaba hacia adentro no implica una gran pérdida de presión, ¿sí? Bueno, acá estábamos todos, y acá pueden reconocer al ingeniero Laporta, y acá está el doctor Javier Duarte en esa época, ¿no? Ha pasado un poco de tiempo desde esa época. Bien.
Acá, solamente para mostrarles que en cualquier lugar, ferretería, que puedan ir, van a observar la cantidad de accesorios que pueden haber para el tema de gas. Acá verticalmente pueden ver esta cinta de advertencia de gas de las que yo les hacía mención. Fíjense acá, todos estos hilos de plástico que conforman la malla de advertencia y que arriba tiene esta cinta plástica que dice gas, 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 y que es lo que habría que colocar horizontalmente arriba de las cañerías que van enterradas. ¿Sí? Muy bien.